Muy buenos días, queridos estudiantes y padres de familia. Bienvenidos a nuestra semana número 29 de esta plataforma de Aprende en Casa. Esta semana vamos a ver algunas actividades relacionadas sobre todo a la alimentación, a cómo nos estamos alimentando, referente sobre todo a alimentos saludables, a la mala nutrición y algunas enfermedades que pueden causar esta mala nutrición. Entonces vamos a analizar nuestra actividad del día de hoy, la cual titula Narramos distintos casos de actividad física y alimentación. Entonces, esta actividad la vamos a trabajar en el área de comunicación. Y veamos cuál va a ser nuestra meta. Nuestra meta es narrar los casos a tus familiares para analizarlos y vincularlos con sus prácticas de vida. Entonces, nuestra actividad principal es narrar. ¿Qué vamos a narrar en este caso? Algunos casos. Pero estos casos de qué van a hacer, sobre qué van a hacer, sobre acá lo tenemos arriba, casos de actividad física y alimentación. Ahí tenemos esta parte de acá. ¿Y a quién le vamos a narrar en este caso? A nuestros familiares. ¿Con qué fin vamos a narrar estos casos a nuestros familiares? Analizarlos y vincularlos con sus prácticas de vida. Ese va a ser el fin de nuestro trabajo del día de hoy. Entonces vamos a reflexionar a partir de algunas preguntas. ¿Cuáles son estas preguntas? ¿En qué circunstancias podríamos decir que estamos asumiendo hábitos saludables? ¿Sabías que existe una gran variedad de prácticas que favorecen tu bienestar y salud? Entonces, bajo estas dos preguntas que tenemos acá, vamos a pensar, meditar y reflexionar. Dar una respuesta absoluta sobre cómo debemos llevar una vida saludable no es tan fácil, puesto que depende de variables como los estilos de vida, costumbres culturales, la estructura familiar, la actividad física, la dinámica en el hogar y el trabajo, la salud, entre otros. Entonces, acá tenemos una pequeña idea. Ante estas preguntas que hemos tenido, existen distintas variables como los estilos de vida. Dentro de estas variables podemos encontrar las costumbres culturales, la estructura familiar, la actividad física, la dinámica en el lugar. Entonces, para responder estas preguntas tenemos que tener en cuenta estas variables que me está presentando, en este caso, este pequeño texto. Y para yo ver estos casos, ¿cuáles serán estos casos relacionados a la actividad física? Vamos a analizar tres casos para esta ocasión. Tenemos los casos de María, los casos de Luis y los casos de Ana. En este caso encontramos el primer caso que es de María. Vamos a leerlo rápidamente. Me dice, María tiene 10 años, le gusta ir a la escuela a aprender y a jugar con sus amigas y amigos, pero sobre todo le gusta jugar ajedrez. Ahora por la pandemia, María pasa 8 horas diarias sentada frente a la computadora porque además de las clases escolares virtuales, sigue practicando ajedrez en línea. Su mamá está preocupada porque María subió de peso y se queja de dolor de espalda. ¿Qué puede hacer María para solucionar su problema? ¿Cómo puede ayudar a su mamá? Entonces, en este caso, queridos estudiantes, vamos a analizar brevemente lo que le ocurre a María. Si bien es cierto, en la primera imagen vemos que María cuando estaba en la escuela le gustaba ir a jugar con sus amistades, con sus amigos, sus amigas, pero sobre todo le gustaba practicar el ajedrez. Y vemos en la segunda imagen a María que está sentada jugando ajedrez, pero desde su computadora, ya que en este caso ella bastante le gustaba jugar al ajedrez, pero como estamos en confinamiento social, como estamos aislados, lo hace de la computadora. Pero a eso de jugar ajedrez también hay que añadirle que ella recibe las clases virtuales. En este caso, como vemos en la tercera imagen, su mamá está preocupada ya que María ha subido un poco de peso y muestra dolores en la espalda, que le duele bastante. Entonces, hemos analizado el primer caso mediante las imágenes y las preguntas que dice María. ¿Qué puede hacer María para solucionar su problema y cómo puede ayudar a su mamá? Entonces, igual vamos a hacer en el segundo caso de Luis, analizar las imágenes. Ahí tenemos, nos dice,
Luis tiene 12 años y le encanta jugar fútbol con sus compañeras y compañeros en la escuela y con sus amigas y amigos del barrio. Ahora por la pandemia debe mantenerse en casa. Al principio practicó con su pelota de fútbol y se las ingenió para simular un arco con unas sillas en casa. Por rato se desanima porque quisiera salir a jugar con sus amigos. Su abuelito, para animarlo, le compra galletas, caramelos, gaseosas, hamburguesas y salchipapas. Luis ya no juega y se le ve muy cansado. Solo tiene ganas de ver televisión. Lo raro de todo esto es que ha subido de peso, pero siempre está pensando en comer. ¿Por qué Luis no sube de peso? ¿Está bien de salud? ¿Qué puede hacer para mantener más ánimo y energía? ¿Cómo lo podría ayudar su abuelito? ¿Ya? Entonces, en este caso, vemos también Luis, que a pesar que para comiendo no sube de peso, pero siempre están pensando en comer. Entonces, ¿a qué se debe este caso de acá, el de Luis? Lo mismo vas a hacer analizando el tercer caso, que es de Ana. También lo vamos a leer rápidamente. Nos dice, Ana tiene 13 años, pertenece al equipo de voleibol de su colegio y entrena mucho. Ella es diabética, por lo tanto, su dieta no solo es para poder rendir en el deporte, sino por indicación médica. Durante el inicio de la pandemia, Ana se mantuvo en forma haciendo ejercicios en su casa. Ella pensaba que todo iba a pasar en unas semanas, pero eso no ha sucedido. En estas últimas semanas ha hecho poco ejercicio, pero sigue comiendo como antes. Por ello, ha subido de peso de manera considerable. Sus padres temen que se agrave su diabetes. ¿Qué debería hacer Ana para solucionar su problema? ¿Cómo podrían ayudarla sus padres? Entonces, si nos damos cuenta de estos tres casos, nos hablan sobre algunas actividades físicas, como dice acá, actividades físicas y algunos problemas de alimentación. Entonces, querido estudiante, tú vas a leerlo detenidamente y vas a completar el siguiente cuadro. Bueno, acá te he puesto de dónde se ha ido extraído el texto. Ahí está Ministerio de Educación, Dirección General de Educación Básica Regular. Después de haber leído los tres casos, te invito a completar el siguiente cuadro, pero para completarlo puedes volver a leer los casos nuevamente. Las partes de los casos. Recordemos que ya se dice, así sea un texto o una infografía, como hemos visto nosotros en este caso, la parte de los casos de cada uno de los niños, tanto de María, de Luis y de Ana, tienen siempre unas partes que vienen a ser inicio, que es el contexto donde se desarrolló, el nudo, la descripción del problema, y el desenlace, es decir, las preguntas para llegar a una solución. Entonces, bajo estos tres criterios que tenemos de la parte de los casos inicio, nudo y desenlace, vas a colocarme acá. El inicio. ¿Cuál es el inicio en el caso de María, en el caso de Luis y en el caso de Ana? ¿Cuál es el nudo en el caso de María, de Luis y de Ana? ¿Y cuál es el desenlace en el caso de María, de Luis y de Ana? Recuerda para este caso, querido estudiante, que no es necesariamente escribir todo el texto completo que está en las infografías, sino sobre todo lo que tú has entendido, un breve resumen, la idea principal, la que tú consideres sobre todo. Luego de completar los casos, este recuadro sobre la parte de los casos, vas a llenar o vas a contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál de los tres casos te llama más la atención y por qué? Uno de los tres, el de María, el de Luis o de Ana. ¿Cuál te llama la atención y por qué? ¿Cuál te parece más crítico? Es decir, ¿y cuál es el más fácil de resolver? ¿Por qué? De los tres casos, ¿cuál te parece para ti el más complicado, el más crítico? ¿Y cuál sería más fácil de resolverlo? Entonces, ahí me vas a contestar, para mí el más crítico viene a ser, el caso más crítico puede ser el de María, el de Luis o el de Ana, de acuerdo como tú lo consideres. Luego de responder estas preguntas, vas a leer esta tercera que dice, ¿qué tendrías que hacer para darle recomendaciones a María, Luis y a Ana? Piensa en tres acciones que plantearías para darle recomendaciones. En este caso vas a darle una recomendación, ahí hay tres acciones, una recomendación a María, una recomendación a Luis y una recomendación a Ana. Vas a darle una recomendación a cada uno de acuerdo a lo que tú has comprendido de la situación problemática que ellos tienen, de los casos, en este caso de los tres casos.
Vas a darle a cada uno una recomendación. Luego recuerda que estamos nosotros conociendo estos casos para luego narrarlos a nuestros familiares. Esa es nuestra meta. Vamos a narrarlos a nuestros familiares. Y para narrarlos, tenemos que tener nosotros en cuenta un plan de narración oral. Vamos a narrar a nuestros familiares para juntos analizarlos y vincularlos con hacer nuestra vida cotidiana. Esa es nuestra meta del día de hoy. No hay que olvidar, en este caso, nuestra meta. Que nuestra meta es sobre todo narrar, ahí tenemos, narrar a nuestros familiares y juntos analizarlos y vincularlos con hacer nuestra vida cotidiana. ¿Qué debemos tener en cuenta nosotros para hacer una narración oral? Entonces, para esto vamos a responder estas preguntas también. ¿Para qué estoy planificando la narración oral de estos casos? ¿Con qué fin lo voy a planificar? Para contarles a mis familiares sobre los casos de María, Luis y de Ana. ¿Ya? Esa es una posible respuesta. Claro que en este caso ustedes pueden complementar más la respuesta. En general, ¿de qué tratan estos casos? ¿Qué problemática plantean? ¿De qué tratarán estos casos? Sobre quizás actividades físicas, algunos problemas sobre que han ocurrido durante la cuarentena, una mala alimentación. ¿Qué puede haber ocurrido en este caso? ¿A quiénes les voy a contar estos casos? Familiares, quienes serán primos, primas, hermanos, hermanas, tíos, tías, papá, mamá, abuela, abuelo. ¿A quién le voy a contar este caso? ¿Qué momento y lugar será oportuno para realizarlo? Quizás puede ser en el momento del almuerzo, como un diálogo para conversar con nuestros padres, con nuestros familiares. O si de repente papá y mamá trabajan en esas horas, podemos hacer una cena, como quien también conversamos con nuestros familiares. Recordemos que es muy importante tener un tema de conversación durante el almuerzo para así nosotros poder conocer algunas cosas, ya sea en este caso sobre lo que estamos viendo en la actividad del día de hoy, sobre actividades físicas y la alimentación saludable, o también sobre todo de algunas preguntas respecto a los trabajos de nuestros padres, cómo le va a ellos. Entonces, luego de completar estas preguntas, vas a completar el siguiente cuadro en el cual va a orientar la secuencia de tu narración. ¿Cuál viene a ser? ¿Con qué propósito narrarás los casos a tus familiares? ¿Cuál será el objetivo? Mi objetivo será sobre todo que ellos conozcan los diferentes casos que he leído hoy día y que algunos pueden ser tomados o pueden ser el caso de uno de ellos, de mis familiares. ¿Cómo dirías en pocas palabras de qué tratan los casos? Para ti, recuerda siempre que cuando vamos a hablar sobre un tema importante, decirle sobre todo a los familiares o a las personas con las cuales voy a dialogar, cómo yo, qué es lo que voy a transmitirles a ellos, de qué va a tratar lo que yo voy a conversar con ellos. Es por eso que hice la pregunta, ¿cómo dirías en pocas palabras de qué tratan los casos? Luego, ¿en qué orden narrará los casos? De repente yo iniciaré con el caso de Ana, luego con el de María y concluiré con el de Luis. O de repente comienzo el de Luis, luego el de Ana y luego el de María. Entonces, en ese caso, tú vas a narrar de acuerdo como tú lo consideres, de acuerdo a tu planificación. ¿Qué preguntas harás a tus familiares para que reflexionen sobre estos casos? Recuerda al final que, por ejemplo, una vez que yo ya narré los tres casos, puedo decirles a mis familiares con cuál de los casos más te identificas. De repente con el de María, el de Luis o el de Ana, o quizás de repente le puedo preguntar a un familiar, ¿crees que estos casos pueden recibir alguna ayuda? ¿Podemos darle ayuda a esos tres niños? Son preguntas que tú puedes hacer a tus familiares respecto a lo que tú les has expresado en la forma oral de cada uno de estos casos. Recomendaciones para narrar. ¿Qué es necesario? Algunas recomendaciones muy básicas para la narración. En este caso contamos, para narrar historias de la vida real, debes hacerlo con empatía y respeto por cada caso. Recordamos siempre, piensa que tú compartes estos casos para profundizar sobre la problemática que presentan. Así que debes demostrar interés sobre lo que narras y sobre lo que te responderán tus familiares. Pero sobre todo esta parte de acá, recuerda que estos casos son para profundizar los temas que vienen a ser actividad física y alimentación. El volumen de voz, el dominio de lo que vas a decir y la claridad de lo que narres
son muy importantes en este tipo de expresiones orales. Recordemos que cuando hemos mandado los audios sobre lo que viene a ser algunas actividades, el volumen de voz que ustedes transmiten o que ustedes van a grabar es muy importante. Pero en este caso, el volumen de voz va a influenciar bastante para que las demás personas puedan escucharme. Y sobre todo, la claridad de lo que voy a narrar. Es necesario y muy importante haber repasado anteriormente lo que yo voy a narrar para tener una claridad de lo que yo voy a decir, es decir, una claridad al momento de pronunciar las palabras. Luego, puedes compartir tu punto de vista en el momento en que reflexionen sobre los casos y anotar algunas respuestas y recomendaciones. Entonces, una vez que tú has escuchado el punto de vista de tus familiares o de las personas a las cuales están narrando estos casos, también puedes plantear o compartir tu propio punto de vista referente a lo que tú piensas de estos casos. El lenguaje es familiar sin quitarle seriedad al tema. Motiva el intercambio de ideas en un ambiente de confianza. Recordemos en este caso que siempre cuando hacemos un tipo de narración, un tipo de escrito, el lenguaje es muy importante. En este caso vamos a emplear el lenguaje familiar, muy sencillo, muy claro, en las cuales voy a motivar el intercambio de ideas. ¿Qué más nos dice? Puedes apoyarte en tus anotaciones. Si sientes que es necesario, lee tus apuntes con anterioridad y subraya aquellas frases importantes que quieres decir. Recordemos siempre que cuando vamos a planificar, ya sea un texto escrito o un texto oral, es muy importante nosotros anotar en una pequeña hojita nuestras ideas principales y así nosotros poder enlazarlas para poder lograr una expresión oral correcta y transmitir las ideas puntuales o las ideas importantes a nuestro público a la cual vamos a transmitir, en este caso a nuestros familiares. Entonces, querido estudiante, la actividad está bien sencilla, en la cual sobre todo vas a analizar estos tres casos de Ana, de Luis y de María sobre el problema de las actividades físicas y la alimentación. Entonces, este es nuestro tema del día de hoy. Recuerda que nuestro propósito es narrar los casos a tus familiares para analizarlos y vincularlos con sus prácticas de vida. Entonces, querido estudiante, me despido del día de hoy y nos encontramos el día de mañana. Muy buenos días.